Bienvenidos a Maná, Iglesia de Pactos. Dios los bendiga a todos los varones de Maná. Reunidos aquí, reunidos en espíritu. El tema de hoy es uno muy conocido y poco entendido: los migrantes. Versículos clave: Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 14, que dice en parte: extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dan a entender que buscan una patria. Aclaración: ¿cuándo no? Olvidé decir que la palabra apostasía significa herejía, rechazar la salvación en Cristo, aún habiéndola entendido, y preferir otra cosa. Si lo quiere comprobar, léalo en Mateo 7, 15 al 27, Hebreos 6, 7 al 8, Números 14, 39 al 45, Marcos 4, 16, 17 o Primera de Juan 2, 19. Hasta aquí la aclaración. A veces oímos o leímos y olvidamos. Después decimos: Dios no responde. Y reclamamos: el cielo parece estar mudo. Si Dios existiera, debería hablar un poco, remediar tanto sufrimiento. Lo decimos a pesar de haber leído Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si a pesar de esto hablamos así, ¿para qué las prédicas? Lo que quiero decir es que no sé cómo decirlo. No sabemos explicar tanto sufrimiento, pero sí podemos consolarnos si queremos. Dios ha hablado a los escritores de la Biblia, a los consoladores, y ahora guía y anima a los profetas, pastores, servidores, líderes, animadores. Claro que solo Cristo es digno de ser oído. Yo no quería predicar. Mucho me insistieron allá por 1983 en Monclova. Otros hermanos, hermanas y aún profetas cuentan algo parecido a eso. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La palabra heredero indica que Dios Padre hizo testamento, no para morir, sino para dar su autoridad a su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y por quien asimismo hizo el universo. Habla de lo que hizo el Hijo de Dios, como en el Evangelio de Juan 1:1. Aunque el Hijo hizo el universo, en Génesis no es fácil hallarlo, pero Él anda por ahí. Busquemos un poco. No es lo mismo crear en Génesis capítulo 1. No es lo mismo crear que formar o hacer. En Génesis 1:27 dice: varón y hembra los creó. Nos creó juntos a mí y a mi esposa. Nos creó Dios Padre. Pero en capítulo 2, versículo 7 dice: formó al hombre. Y solo después de un tiempo, en 2:22 dice: hizo una mujer. Nos hizo el Hijo de Dios. La clave es que Dios Padre es creador y Dios Hijo es formador o hacedor. Repitamos en voz alta: Dios Padre es mi creador. Su Hijo es mi hacedor. Así lo llamó el patriarca Job. Varias veces dijo mi hacedor. Gloria a Dios. En la Biblia de Jerusalén católica y en la Biblia mixta Dios habla hoy,
el versículo Génesis 2:4 aparece dividido en dos partes. En la primera parte acaba Dios la creación y en la segunda parte del versículo empieza el Hijo la formación de la humanidad. Son dos historias, aunque tienen continuidad. ¿Y esto qué con Hebreos? Pues lo que leímos en Hebreos 1:2, el Hijo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El universo es todo el cosmos, no solo el mundo. Después el apóstol Juan habló del Hijo en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. ¿Cuántas veces repite el verbo hacer? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. Esa es la clave. El Padre no baja a maniobrar, es Padre de amor, de poder, de autoridad. Esto tiene ciertas implicaciones que veremos en otra ocasión. Entiendo que en Génesis 1:28 el que habla es Dios Padre, que desde el cielo nos manda: fructificad y multiplicaos. La palabra fructificar es en hebreo para, que significa producir. Y multiplicaos, eso no es matemáticas, significa colmarnos, rebosarnos, aumentarnos, como en Lucas 6:38. Es un poco más difícil que las matemáticas, pero en Cristo es posible si hemos cruzado el río. ¿Cuál río? El que nos separaba de las promesas celestiales. Leí un estudio que propone que la palabra hebreos quizás significa cruzaron el río. Así que busqué y rebusqué por la Biblia. Dice Génesis 14:13, Abraham el hebreo, pero el que lo llamó hebreo no sabía que descendía de Heber, solo sabía que cruzó el río Jordán. Explico eso porque luego se dice que hebreo es descendiente de Heber. Si los hebreos fueran por Heber, serían hebreos todos los árabes y otros pueblos. Así en Génesis 39:14 y Éxodo 1:15. Y en Números 26:45, a los hijos de un Heber les llaman heberitas, no hebreos. En Números 32:21 dice: vosotros pasáis armados el Jordán. Lo dice Moisés. La palabra pasáis es en hebreo ever, que es lo mismo que cruzar. Pasar, cruzar. Armados el Jordán, esto para conquistar. Deuteronomio 2:29 dice: hasta que cruce el Jordán. Cruce es ever, cruzar a través. Segunda de Samuel 19:18 dice: y cruzaron el vado. La palabra cruzaron es ever. Trato de mostrar que la palabra hebreos viene de la palabra cruzar y no del patriarca Heber. En Primera de Crónicas 19:17 dice: cruzando el Jordán, otro Heber en hebreo, así es como dice. Hasta ahí 4 ejemplos de Heber, cruzar a través. Luego Josué 24:3 y 2. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Mire que no dice lo tomé de Ur de los Caldeos, que fue donde lo llamó. Tampoco dice de Mesopotamia, que era el lugar donde, la región donde estaba Ur, sino que dice del otro lado del río. Así Dios le da sentido espiritual al cruce del río. Hebreos 11:7 dice que Noé hizo pasar a su familia sobre las aguas, como en un bautismo,
para vida nueva. Hebreos 11, del 9 al 10, dice que Abraham emigró de la región de Babilonia para cruzar el río Jordán a una vida nueva. Y no quiso regresar ni para ir a pedir una esposa para su hijo Isaac, sino que envió a alguien. Siendo Moisés un bebé, pasó por las aguas del río Nilo, expuesto a morir. Fue rescatado como de un bautismo para ser príncipe de Egipto. Luego, en Hebreos 11:29, dice que Moisés llevó a su pueblo a cruzar el Mar Rojo. En 1 Corintios 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, es decir, como si se hubieran sumergido para morir al pecado, a lo que dejaban atrás y pasar a una vida nueva. Luego Josué, tiempo después, 40 años después, Josué guió a los hebreos a cruzar el río Jordán que antes cruzó Abraham. El río iba muy crecido por las fuertes lluvias. Lo cruzaron milagrosamente. Luego, en Ezequiel 1:1, otra vez fueron cautivos de Babilonia, otra vez a donde Abraham no quería ni volver. Pero de ahí regresaron, no todos, solo un 10%, a la tierra de Abraham. La hermana Cookies Espinosa cuenta en su libro que anduvo migrando con su niño enfermo de clínica en clínica por 3 naciones. Tras 9 años volvió a Saltillo en la paz de Cristo y escribió el libro Un ángel en el camino. Hay fracasos que parecen fracasos, pero no lo son si uno se afirma en Cristo Jesús. Dios, habiendo hablado, nos ha hablado por el Hijo. Habló y ahora nos habló, nos habla aún, y por el Espíritu Santo. Habiendo hablado a los padres, nos ha hablado, nos es a nosotros, para que nosotros hablemos de Él y Él por nosotros. Si eso es verdad, el Señor nos llama hebreos y nos desafía. Nos reta a que cumplamos lo que vamos creyendo, sea poco o poquito. Creerlo y luego desecharlo traería graves consecuencias. A esto de cruzar el río de inspiración, se le llama río de inspiración, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, también se le llama revelación progresiva, migrando desde Génesis hasta la meta final. En el libro El progreso del peregrino, la palabra progreso es avance en el camino. El peregrino en ese libro viaja con una meta clara, la ciudad celestial. El progreso va de parcial a completo, de promesa a cumplimiento, de menor a mejor. Y después, otra vez a las aguas. Dice Mateo 3:6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan bautizaba y en cierto modo nos bautizaba, y si le creemos, cruzamos también a nuevo camino de esperanza de vida. Siendo niño, me decían que estaba bautizado. Frente a mi escuela, veía mucho la bonita casa de mi padrino, pero a él nunca lo miré. Él trabajaba tras el río Bravo. Pero después, tras recibir a Cristo por la fe, luego crucé el arroyo de Selemania, donde fui bautizado. Entrábamos al agua por una orilla, nos bautizaban y salíamos a la otra orilla. En otra ocasión, a un hermano muy conocido de nosotros no lo pudieron sumergir bien porque se asustó
Y dijo nuestra hija, le faltó el copete, pero ya se lo cortó. Jesús fue bautizado. Después, en Marcos 4:35, cruzó el mar de Galilea, ida y vuelta. En Mateo 14:25, lo cruzó, pero caminando sobre las aguas. Fue símbolo de su paso al cielo. Faltando poco para la cruz, en Mateo 19:1 y Juan 10:40, cruzó el río Jordán. Dice luego en Juan 18:1, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Se dice que Cedrón era un arroyo donde, si no llovía, ahí solamente corría la sangre de los animales sacrificados en el templo, y al cruzar la pisaban. Hebreos 1:3. Siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Recuerdo que saludé hace poco a un hombre que me pareció conocido, de Cuatro Ciénegas. Pensé que era el que yo conocía de allá de tantos años, pero era su hijo, igualito o casi. Un buen hijo es como su buen padre, o sus buenos abuelos, Lo mismo se ve en la mamá, las hijas, la nieta y las que vengan. Mi Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es como Dios Padre, no puede ser diferente. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El cruce decisivo fue su cruz, su muerte, resurrección y su pasaje y su asiento. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles eso está en 1:4, Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. La palabra nombre es nombramiento, ascenso de categoría. Recuerdo que dijo un niño allá en Monclova hace mucho tiempo, dijo, Hebreos 2. Le preguntamos, ¿2 borrachos? Dijo, no. Hebreos 2:7. Le hiciste un poquito menor que ángeles. Eso es, pero eso es temporal. Ya cruzaremos y Dios nos hará un poquito más que ángeles. Si no somos ebrios. El escritor de Hebreos no dice su nombre, ni de otros escritores del Nuevo Testamento, pero él y ellos escribieron y quedaron así nombrados por Dios. Si fue el apóstol Pablo el autor, resultaría ser quien más palabras reportó al Nuevo Testamento, incluso con algunas que incluyó en el libro de Hechos. No quiso firmar, eso lo hace más humilde. Aquí sin contexto no hay pretexto, pues el Pablo de Hebreos parece aún mejor que Pablo. ¿Cómo dijo? Con razón la palabra mejor es básica en esta epístola. Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Se refiere al Hijo de Dios. Él la fundó al final del versículo Génesis 1:9.
donde solamente dice, y fue así. En el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. El Hijo de Dios los hizo en Génesis 1:7. Todas las epístolas están dirigidas a los cristianos. También el Evangelio de Juan. Solo los otros 3 evangelios parece que están dirigidos para todo el mundo. Pero esta epístola, a nosotros que estamos cruzando las aguas, muriendo al pecado y pasando a una vida nueva. Hermanos, seamos hebreos. Si las distancias no detienen a los migrantes, si el Mar Rojo no detuvo a Moisés, ni el Jordán a Josué, ni la muerte al Señor Jesucristo, ¿quién podrá detener el propósito de Dios en nuestra? Hebreos 11, 13 y 14. Confesando que eran extranjeros, y que lo somos, extranjeros y peregrinos sobre la tierra, dan a entender que buscan una patria, y la seguimos buscando. La palabra patria en griego era patros, pero deriva patricio o patricia. Eres tú que formas una patria, patricio o patricia, tú que formas una familia. Los migrantes, además de formar nuestra pequeña patria, hemos de encaminarla a la patria celestial. Desde la niñez, el alma cree que hay cielos, pero al crecer y ver mundo, lo duda. El filósofo Platón habló de la probable vida después de morir. Aconsejó navegar en el mar de la vida en busca de una mejor embarcación. Pero Deuteronomio 30:13 dice, no está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? Ya Cristo Jesús lo cruzó y lo trajo del cielo. Romanos 10, 8 al 10 dice, cerca de ti está la palabra de fe, en tu boca y en tu corazón, que si confesares declarar en voz alta nuestra alianza o pacto con Cristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, o sea, si estuvieras plenamente convencido y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si lo queremos mejor, repitamos, Señor Jesucristo, te creo plenamente y sin dudar. Te pido que entres a mi arrepentido corazón, que me des vida nueva para ser verdadero hijo de Dios, sabiendo con seguridad que en la cruz llevaste mis culpas y sufriste mis dolores. No temeré cruzar el Mar Rojo, o el Jordán, o el río de la vida, porque tú, Señor Jesucristo, lo abrirás cuando llegue el momento, porque ya vienes conmigo. Guíame ahora a la patria que busco, donde te veré cara a cara. Ya no habrá fatiga de caminar y caminar. Cuando Dios menciona su reposo, es una invitación a reposar en su perfecta voluntad. Es como una playa donde reposamos y las olas vienen suavemente sin tener que movernos a buscarlas. No lo repito para que usted lo crea, sino porque lo cree. Amén. Dios les bendiga a todos.